Bueno, agradecer la invitación. La verdad es que siempre es un agrado estar en una jornada organizada por nutricionistas, ¿cierto? Y para nutricionistas, así que muy contenta de estar acá. Y bueno, yo les voy a contar un tema que empezamos a trabajar ya hace, yo diría que un poquito más de 2 años. Yo ahora les voy a hablar un poquito de lo que dice la literatura y al final les voy a contar un poquito de lo que estamos estudiando en el laboratorio, ¿ya? Y bueno, entonces hoy día vamos a revisar un poquito conceptos, porque siempre es importante introducir ciertos los conceptos. Vamos a hablar un poquito de programación fetal. Vamos a ver cómo la epigenética, cierto, nos contextualiza en esto de la programación. Y por supuesto, vamos a ver cómo la leche materna es un vehículo de transmisión. Ya vamos a ver ahí que la leche materna aporta no solo micronutrientes y macronutrientes, sino también compuestos bioactivos. Y ahí ya nos vamos a ir de lleno a ver cómo el estado materno finalmente compromete y podría, ¿cierto?, modular esta programación fetal. Bueno, a modo de introducción, ¿cierto?, la programación fetal, o ahora conocido como DOHAT, que básicamente son los orígenes del desarrollo de la salud y las enfermedades de los adultos, nos dice que hay una ventana crítica del desarrollo. Esta ventana crítica del desarrollo son justamente los primeros 1000 días de vida, que hace un tiempo atrás, ¿cierto?, súper famoso estos primeros 1000 días, que básicamente es desde la concepción hasta los 2 años del bebé. Y es una ventana crítica porque cualquier insulto o cualquier estímulo que ocurra durante este proceso puede tener consecuencias que van a permanecer durante toda la vida del sujeto, ¿ya? Entonces, por eso que es importante entender que la nutrición de ahora importa para siempre, ¿ya? O sea, la nutrición que el niño recibe estos primeros 1000 días es crítica de aquí a su vida adulta, ¿ya? Y la verdad que me gustó mucho ese como eslogan, ¿cierto?, de esta imagen. Y bueno, esto nos lleva un poco de la programación fetal, nos lleva a recordar esta triste noticia, ¿cierto? Este niño que pesó 7 kilos 100, que es el niño con mayor peso en la historia de Chile. Lamentablemente este niño falleció por una falla multiorgánica, ¿cierto? Estuvo en la UCE un tiempo, pero lamentablemente no estaba preparado para vivir, ¿cierto?, con estas condiciones. Y esto nos lleva justamente a esto de la programación fetal. La mamá tenía diabetes gestacional, tenía obesidad, y probablemente eso ocasionó, lamentablemente, este peso y, por supuesto, que fuera para él un ambiente totalmente hostil una vez que nació. Y bueno, es importante entonces entender que la epigenética y la programación fetal es algo real, es algo que estamos viendo lamentablemente con consecuencias cada vez más importantes, como las que vimos recién, ¿cierto?, en la fotografía. Y a modo cierto general, para definir la epigenética podemos decir que significa que es por sobre o en adición a la genética. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo importan los genes, también importa lo que va a rodear y va a modelar la expresión de esos genes, ¿ya? Y es justamente lo que nos lleva a estudiar el genoma y cómo este genoma puede cambiar debido a las exposiciones a las que se enfrentan estos niños durante el periodo crítico, ¿cierto?, que son los primeros 1000 días de vida. Y entonces la programación y básicamente la epigenética, tenemos tres moduladores, ¿cierto?, de esta programación, que es la metilación del DNA, la modificación de las histonas, que ya es algo que está bastante estudiado, pero ya hace algunos años, unos 10, 15 años, los famosos microRNA. De hecho, este año se ganó el premio Nobel, ¿cierto?, quienes descubrieron los microRNA, el premio Nobel de Medicina. Así que ha tenido un impacto el descubrimiento y el estudio de estos microRNA. Más adelante vamos a ver qué son, cómo funcionan y dónde están estos microRNA, ¿ya? Pero básicamente la epigenética es el estudio de todos los mecanismos moleculares que van a mirar cómo se expresan los genes, pero que no se altera la secuencia del DNA. O sea, la secuencia del DNA se mantiene, solo se modula la expresión. Y entonces, en torno a estos primeros 1000 días de vida, sabemos que el entorno intrauterino es vital. O sea, todo lo que la madre, ¿cierto?, se expone tanto durante la gestación como su background, ¿cierto?, de vida durante la adolescencia, luego mientras estaba en la edad fértil, ¿cierto?, va a afectar cómo este niño, ¿cierto?, se desarrolla y la susceptibilidad de este niño a desarrollar enfermedades, tanto cardiovasculares, ¿cierto?, como de otra naturaleza. Y entonces el sedentarismo, como vimos con Mauricio, ¿cierto?, el consumo de alcohol, el consumo de cigarro, una dieta, ¿cierto?, rica en ultraprocesados, podría afectar y comprometer el desarrollo de este niño a través de estos mecanismos epigenéticos que ya mencionamos, ¿cierto?, anteriormente.
Ahora, hay todo un conjunto de mecanismos que tampoco están estudiados, pero que generan interés, ¿cierto? O sea, no solo la metilación del DNA, no solo los microRNA, no solo la modificación de histonas, sino también la inflamación. La obesidad es una enfermedad inflamatoria, ¿cierto? Una inflamación de bajo grado a la que el niño, si la madre es obesa, también se enfrenta. Entonces, obviamente que también eso puede modular durante esta gestación el desarrollo de ese bebé. Y si hay inflamación, probablemente va a haber un mayor estrés oxidativo, ¿cierto? Va a haber una mayor o una alteración de la oxidación de los ácidos grasos. Y eso podría también generar cambios en la microbiota, que también sabemos que está siendo súper estudiada y que también eso podría comprometer entonces el desarrollo de este neonato. Ahora, dentro de las exposiciones tempranas, pues dijimos que todas las exposiciones tempranas del niño de gestación, ¿cierto?, son importantes, pero estos primeros 1000 días de vida no es solo la gestación, continúa hasta los 2 años. Entonces, dentro de estas exposiciones tempranas está la lactancia materna, ¿ya? Y aquí está un poco el contexto de por qué estoy en esta mesa. Los beneficios de la leche materna ya las mencionaron, ¿cierto? No es necesario que los recordemos, pero la verdad es que son innumerables, ¿ya? Desde el desarrollo cognitivo, ¿cierto? El crecimiento, la mantención de la barrera intestinal, el sistema inmune y, por supuesto, el afecto que eso transmite, que es único. Ahora, desde el punto de vista de la leche materna, ya Cintia nos habló de cómo los macronutrientes y los micronutrientes son relevantes, así que ya estamos súper claros, ¿cierto?, que el estado materno puede cambiar el contenido de macronutrientes, ya hablábamos de los lípidos, ¿cierto?, y particularmente el tipo de ácidos grasos que tiene esta leche materna, pero además hay compuestos bioactivos en la leche materna, o sea, la leche materna es un fluido vivo. De repente suena un poco cliché decir eso, pero es así. Ya hay hartos videos ahora en Instagram dando vueltas donde se muestran y aparecen bacterias y que se mueven, ¿cierto? Y eso resulta súper como impactante para uno. Pero la verdad es que sí, es un fluido vivo porque de hecho no es estéril, tiene una microbiota, ya tiene bacterias, porta bacterias, pero además tiene otros compuestos como los HMO, que ahora todas las fórmulas, o la mayoría, tiene HMO, y distintos HMO, unos tienen 4, otros 2, y mientras más tiene, más cara la fórmula, ¿cierto? Pero bueno, la leche materna tiene miles de HMO, ya son, de hecho, yo creo que ni siquiera está contabilizado todavía cuántos HMO hay, ¿ya? Todavía está en estudio, ¿ya? Además tiene adipoquina, ¿ya? Leptina, hiponectina, tiene factores de crecimiento, inmunoglobulina. Entonces yo podría estar aquí hablando 20 horas, ¿cierto?, de los compuestos bioactivos de la leche materna, pero yo me voy a detener en un grupo particular de compuestos bioactivos que son las vesículas extracelulares, ¿ya? ¿Por qué son tan interesantes de estudiar? Porque son cartas moleculares. La profe Mariana Cifuentes nos hizo una clase y nos habló y nos dijo que eran cartas y yo quedé así maravillada, ¿cierto? Porque básicamente es una carta que va desde la circulación materna al bebé. Y eso es maravilloso, ¿cierto? Porque básicamente es una comunicación directa, ¿ya? Más adelante vamos a ver que estas EB más bien son portadoras de información, ¿sí? O sea, portan información como ácidos nucleicos, entre ellos estos microRNA que yo mencioné antes, ¿ya? Y entonces los compuestos bioactivos, para que me muevo mucho, entonces estoy como inquieta aquí, pero si me muevo es por eso, ¿ya? Entonces, no te preocupes, estoy bien así, ¿ya? Entonces los compuestos bioactivos son básicamente compuestos que permanecen activos después de la ingestión. Si esto no sobrevive la digestión del lactante, no podríamos considerarlo un compuesto bioactivo, ya debe sobrevivir. Y lo interesante es que tiene un impacto en la fisiología y en la salud de la descendencia porque afecta a diversos procesos biológicos o sustratos, como ya mencionamos, ¿ya? Ahora, ¿por qué la leche materna es tan interesante de estudiar por estos compuestos bioactivos? Porque hay ciertas características tanto del lactante como de la leche materna que permiten que permanezca la bioactividad de estos compuestos, ¿ya? Lo primero es que la leche materna es rica en inhibidores de proteasa, ¿ya? Eso permite que sobrevivan estos compuestos y no se degraden. Además, los niños tienen una madurez enzimática en los primeros meses de vida, los lactantes, y eso también permite la bioactividad de los compuestos. El pH del estómago es un poco más alcalino, ¿ya? Y eso también ayuda, ¿cierto? Además, hay un transporte, como decía, ¿cierto? La discursante anterior, que permite, ¿cierto?, que atraviesen moléculas directamente el intestino a través de este transporte transcelular y paracelular, ¿ya? Pero además están estas vesículas extracelulares, ¿ya?, que también permiten que se mantenga la bioactividad de los compuestos bioactivos. Ahora, ¿qué sabemos y qué desafíos enfrentamos respecto a los compuestos bioactivos de la leche materna? La verdad es que en modelos animales con patología materna
se ha visto y está escrito, de hecho, Cintia también en su doctorado estudió en modelo animal la leche materna, y se ha visto que hay cambios en el contenido de macronutrientes, de leptina, de citoquinas e insulina en la leche materna, y que debido a estos cambios, la leche materna puede prevenir o impulsar el desarrollo de patología o prevenir el desarrollo de patología en este caso las ratitas o los ratones, que es el modelo más estudiado, ¿ya? Y ahí puede impulsar el desarrollo de diabetes, obesidad y finalmente disfunción del tejido adiposo, porque vamos a ver hipertrofia, inflamación, ¿cierto? Y una redistribución de este tejido en la descendencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia del modelo animal con los humanos, cierto? Que nosotros no podemos hacer estudios controlados, ¿ya? En ratas y en ratones se pueden hacer estudios cruzados donde, por ejemplo, una madre con estado, o sea, una rata, ¿cierto? Normal, eutrófica, en el fondo sin ninguna alteración de su peso, luego lacte a o sea, tenga una descendencia, ¿cierto? Utilizamos esa descendencia de una ratita eutrófica con estado nutricional normal y luego la exponemos a la lactancia materna de una ratita que es obesa. Entonces solo vamos a ver el efecto en el fondo de esta lactancia materna proveniente de una ratita obesa, ¿sí? Sin aislando el efecto durante la gestación. Porque si lo hacemos en la misma descendencia, no necesariamente vamos a ver el efecto, ¿ya? Y eso hace que probablemente sea un poco más fácil de estudiar, ¿ya? Sin embargo, en los humanos no podemos aislar fenómenos, ¿ya? Y lo que mencionaban anteriormente es cierto, o sea, estudiar y evaluar la leche materna en sujetos, en humanos, es difícil, porque depende de la salud de la madre, es decir, si tiene una patología, pero normalmente no tienen una, tienen varias, y eso hace que sea más complejo. Depende de la nutrición de la madre, es decir, de la alimentación. Depende si está expuesta o no a estrés. Se ha visto también que el estrés materno y la depresión afecta también la composición de la leche materna. Y todas las exposiciones ambientales, polución, contaminación ambiental, la etapa de lactancia, ¿ya? En distinto evaluar el calostro, como decía Cintia, que evaluar, ¿cierto?, la lactancia al año de vida. Depende de la hora del día. Si yo tomo la leche materna a las 9 de la mañana, no es lo mismo que a las 12 del día. Depende si la mamá está en ayuno o no está en ayuno. Entonces, todos esos efectos modifican la composición de la leche materna. Y finalmente, además, depende del lactante. Si el lactante es prematuro, sabemos que la leche materna tiene más proteína. Y por lo tanto también va a tener distintos compuestos bioactivos. Entonces hay un montón de cosas que nosotros no podemos controlar. Y es por eso que en general estos estudios son observacionales y solo podemos ver los resultados, ¿cierto?, de estas exposiciones. Y entonces básicamente la leche materna es una interacción que nos permite ver cómo los factores maternos comprometen y modifican la composición de la leche humana, que finalmente tiene impacto en los resultados de los niños. Ahora, ¿por qué los primeros 1000 días son tan interesantes de estudiar? Bueno, como ya mencionamos, el desarrollo postnatal del lactante continúa, es decir, el desarrollo de los adipocitos, de este tejido adiposo, continúa en los primeros meses de vida, el hígado continúa su desarrollo hasta los 2 años y el balance metabólico también. Entonces, de alguna manera, estudiar los primeros 1000 días es súper interesante porque es una ventana crítica que nos permite ver muchos cambios que probablemente no van a existir de los 2 años en adelante, ¿ya? Lo que no quiere decir que no sea interesante, simplemente vamos a ver muchas más modificaciones. Y entonces, lo interesante acá es que hay evidencia, ¿cierto?, que ha mostrado, en el caso de estudios de corte en humanos, que un aumento acelerado de peso durante la primera infancia, es decir, durante estos primeros 2 años, se asocia con un mayor riesgo de obesidad posterior. Y que los primeros 3 meses de vida se asocian con un mayor porcentaje de grasa corporal y un mayor grado de obesidad central, pero no solo en la infancia, también en la adultez. Entonces, como mencionaba antes, la nutrición de ese periodo importa para siempre, ¿ya? O sea, es algo que mantiene y que va a tener un efecto permanente. Y entonces, en resumen, sabemos que hay factores maternos, ¿cierto?, que son el medio ambiente, la inflamación, el estrés, la nutrición y la presencia de patología materna como la obesidad y la diabetes, que van a modular los compuestos bioactivos y que estos compuestos bioactivos se van a modificar y pueden tener efectos en el desarrollo hepático, ¿cierto?, en generar, por ejemplo, disfunción del tejido adiposo, que a la larga se puede traducir en ganancia excesiva de peso en el niño, enfermedad metabólica, resistencia a la insulina y un exceso de tejido adiposo, ¿ya?
Entonces ahora nos vamos de lleno a este grupo particular de compuestos bioactivos que son las vesículas extracelulares. Las vesículas extracelulares son partículas, básicamente son células sin núcleo, ¿ya? Porque son una bicapa lipídica. Y no pueden replicarse porque no son células, pero todas las células de nuestro cuerpo pueden secretar vesículas extracelulares. Todas. Por eso que la orina tiene vesículas extracelulares, la sangre, el líquido cefalorraquídeo y la leche materna. ¿Sí? Ya decía Cintia, ¿cierto?, que en este caso las células de nuestra mama son capaces de secretar leche materna y también son capaces de secretar estas vesículas, ¿ya? La clasificación no va un poco al caso, pero básicamente les comento que hay un grupo particular que son los exosomas, que tienen un tamaño bastante definido y que son interesantes de estudiar porque contienen información genética, ácidos nucleicos, ¿sí? Pero también contienen estos compuestos que son aquellos que moderan y que finalmente están involucrados, están involucrados en la programación fetal, ¿ya? Ahora, lo interesante de esto es que su carga es altamente regulada. Entonces, no es que la información que esté aquí sea azarosa, sino que todo esto está súper regulado por vías metabólicas. Y entonces ya dijimos que las vesículas extracelulares tenían funciones de transporte, pero además son capaces de alterar la fisiología y participar en diversos procesos fisiológicos, y es por eso que es interesante su estudio. Ahora, sumado al anterior, estas vesículas son valiosas porque son mucho más estables a la digestión. El hecho de que sean una bicapa lipídica permite que proteja todo su contenido, estos microRNA, y entonces sobreviven a temperaturas, a cambios de temperatura durante la digestión, a cambios de temperatura incluso durante la extracción de la leche materna, a cambios de pH y a la degradación enzimática. Y eso permite que lo que contienen estas vesículas llegue a la circulación y a los tejidos diana del lactante. ¿Ya? Y eso es maravilloso porque de alguna manera comunica información de la madre con el lactante. Ahora, cuando nos vamos a los microRNA, que ya sabemos que están de moda, ¿cierto?, que su estudio, ¿cierto?, ha sido súper conocido este último tiempo, sabemos que básicamente los microRNA, su función es alterar o tener, ¿cierto?, una función post-traduccional. ¿Qué significa eso? Que son capaces de degradar los RNA mensajeros. O sea, si el RNA mensajero no tiene su efecto, ¿cierto?, su función, no ejerce su función, lo que va a ocurrir es que no se va a sintetizar la proteína. Y entonces son capaces de modular la expresión proteica, ¿ya? Mediante diversos métodos, ¿cierto? Pero ese es en el fondo el punto final, que son capaces de modular la expresión génica. Y al modular la expresión génica, pueden regular a más de un RNA mensajero, ¿ya? Y eso lo hace sumamente interesante. Ahora entonces, ¿qué nos dice la literatura respecto a lo que ya revisamos? Porque suena súper así como muy molecular y eso, que a mí también me costó un montón, porque somos NUT y tenemos una formación distinta, no somos bioquímicos, pero cuando uno lo lleva a la leche materna, cobra todo el sentido, ¿ya? Y lo que se vio es que en un estudio, donde se estudiaron los microRNA en leche materna, y se evaluó el IMC materno. Es un estudio realizado en Dinamarca, donde el objetivo era describir el perfil de los microRNA en estas vesículas de leche materna. Incluyeron a 364 mamás y se hizo un transcriptoma completo, o sea, se vieron todos los microRNA de la leche materna. Había más de 1500 distintos, o sea, para que se den un poco cuenta de lo complejo que es el estudio de estos microRNA. Pero siempre hay algunos microRNA que están más enriquecidos o que están de alguna manera expresados de forma distinta, ¿ya? Y básicamente lo que se encontró fue que 4 microRNA del total de estos 1500 tenían una asociación negativa con el IMC materno. Es decir, a más IMC de la madre, menos expresión de estas moléculas, de estos microRNA, ¿ya? Y lo interesante es que después se fueron a mirar la función de estos microRNA, en qué vías metabólicas actúan. Y se dieron cuenta que actuaban en el regulador maestro de la hipogénesis, que es el PPAR gamma, ¿ya? Y por lo tanto, si es que al niño le llega una cantidad distinta, cuando hablamos de mujeres con obesidad, ¿cierto?, de estos microRNA, en teoría podría estar modulando la hipogénesis en el lactante, ¿ya?, o en la descendencia de estas madres, ¿cierto?, que presentan obesidad. Y eso no deja de ser interesante.
Ahora, en un estudio, ¿cierto?, un poco más pequeño, pero que evaluó particularmente a 6 microRNA, o sea, ellos no evaluaron a todos los microRNA, sino que se eligieron a 6 que les interesaba estudiar. Evaluaron también mujeres eutróficas y mujeres con sobrepeso u obesidad, un estudio de Estados Unidos, y lo que hicieron ellos fue hacer un seguimiento hasta los 6 meses. Y lo que vieron es que había 2 microRNA que estaban menos con menor abundancia en la leche materna de mujeres con sobrepeso y obesidad, versus el grupo control, ¿ya? Y nuevamente se repite lo anterior, estos microRNA tienen relación con señalización de la insulina y adipogénesis, o sea, nuevamente controlan el metabolismo de la insulina, ¿ya? Y en este caso, el desarrollo de los adipocitos, ¿ya? Entonces, probablemente estos microRNA contenidos en estas vesículas que llegan al lactante estarían modulando ciertas vías metabólicas particulares. Ahora, lo interesante es que ellos lo evaluaron y lo compararon con la antropometría y la composición corporal de los niños. Y ahí viene nuestro interés, por cierto, si cuando eso es lo que nosotros queremos ver. Y lo que se vio es que la abundancia de estos microRNA se relacionaba negativamente en algún momento, pero luego positivamente con parámetros bien específicos, que en este caso era el peso, la masa grasa y la masa libre de grasa, ¿ya? Y entonces es difícil porque uno dice tantos microRNA, cada estudio encuentra un microRNA diferente, pero el punto es que si conocemos que estos microRNA podrían modular de alguna manera la composición corporal del lactante, nosotros tendríamos que intervenir para que esta madre de alguna manera vuelva a modular la composición de esa leche materna. ¿Cómo? A través de intervenciones. Ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, todo esto lo que sugiere es que hay un rol de los microRNA en la regulación del crecimiento y la composición corporal de la descendencia, ¿ya? Y eso es lo interesante. Ahora, solo hemos hablado hasta ahora de obesidad como patología materna, pero también hay hartos estudios con diabetes gestacional, ¿ya? Y estos estudios, de hecho es un estudio que es un subgrupo, ¿cierto?, de este estudio americano, y básicamente lo que ellos hicieron fue tomar a las diabéticas gestacionales, ¿cierto?, de su grupo y volvieron a evaluar los mismos parámetros. Y lo que encontraron fue algo muy similar, que en el grupo de mujeres con diabetes gestacional hay algunos microRNA que están menos expresados que en el grupo control, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que estos microRNA se asociaron con el peso de edad y con la masa grasa de la descendencia, ¿ya? Y entonces eso hace, ¿cierto?, sentido, porque nos dice que probablemente la diabetes gestacional, al tener una modulación de estos microRNA, podría estar afectando la composición corporal de la descendencia. Bueno, y por último les voy a mostrar este último estudio, que básicamente lo que hizo fue relacionar estos microRNA, pero ahora con adipoquinas, ¿ya?, con la famosa leptina y la adiponectina, ¿ya? Y lo que ellos quisieron ver era cómo se relacionaban estos tres compuestos con el estado nutricional materno. Este estudio era una corte de 59 madres. Ellos tomaron muestras al mes, a los 2 y a los 3 meses y hicieron un seguimiento hasta los 2 años de vida. Y lo que hicieron fue estudiar 13 microRNA que estaban relacionados con la obesidad, además de la leptina y la adiponectina. Lo que vieron es que en mujeres con sobrepeso y obesidad la regulación de estos genes está alterada y que no hay una relación ni una correlación como se encontró en el grupo control. Entonces, básicamente lo que dice es lo que ya vimos anteriormente, que en mujeres con obesidad hay una relación distinta entre estas hormonas, entre estas adipoquinas y los microRNA, y que la expresión es distinta y es diferente. Ahora, ¿por qué esto les interesaba a ellos? Porque ellos lo que vieron después fue que había una relación con el IMC a los 2 años. Entonces, la composición de la leche materna, de leptina y de adiponectina, al parecer impactaba en el IMC de los niños en la primera infancia. Y bueno, ¿por qué todo esto se estudia? Porque yo sé que estos mapas son difíciles de entender, pero básicamente lo que dice es que van a ver los microRNA, luego miran en qué RNA mensajero trabaja este microRNA y finalmente lo que hacen es predecir en qué vías metabólicas participa. Básicamente lo que ellos concluyeron es que participaban en la gota lipídica y en el desarrollo neurológico y por lo tanto están regulando el crecimiento y el desarrollo del tejido adiposo, ¿ya? O sea, estos microRNA tienen directa relación con el desarrollo del lactante, ¿ya? Y bueno, llegamos al final, ¿cierto?, de estos estudios de microRNA, pero les voy a contar un poquito de lo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio. Y entonces,
al ver estas alteraciones en obesidad, al ver estas alteraciones en diabetes gestacional, nosotros nos preguntábamos qué está pasando en mujeres con síndrome ovario poliquístico. Sabemos que las mujeres con síndrome ovario poliquístico tienen una lactogénesis 2 retardada, pero es todo lo que sabemos. No sabemos nada más de la lactancia materna de mujeres con SOP. No conocemos la composición de macronutrientes, de micronutrientes, ni tampoco de compuestos bioactivos. Y en el laboratorio en el que yo estoy trabajando en mi tesis de doctorado, justamente trabajan con estas mujeres. Ahora, ¿por qué es interesante estudiar este síndrome? Porque es la patología más prevalente en mujeres en edad fértil. Entonces hay un número importante de mujeres en Chile que padecen esta enfermedad, que puede llegar en Chile a un 15 o un 20%, de acuerdo a estudios internos del laboratorio. Y básicamente en esta patología vemos la coexistencia de oligoanovulación, ¿cierto? Hiperandrogenismo, que es el aumento de testosterona, y una morfología de ovario poliquístico. Y esto en conjunto habitualmente se relaciona con obesidad, con resistencia a la insulina y con síndrome metabólico. Pero no solo con eso, también se relaciona con una disfunción del tejido adiposo. Habitualmente las mujeres que tienen ovario poliquístico tienden a tener una anatomía, morfología, histología y fisiología alterada del tejido adiposo. Y entonces lo que se ha visto en este grupo de mujeres es que tal vez los andrógenos podrían ser la causa, o sea, la testosterona, ¿cierto? Aumentada. Pero la verdad es que no está todo dicho. Y entonces hay una serie de cortes, ¿cierto?, que han seguido a los hijos de estas mujeres con síndrome ovario poliquístico. Y en Chile se hizo un estudio en el laboratorio, de hecho, al que yo pertenezco hace algunos años atrás, y lo que se encontró es que los hijos de mujeres con SOP, en este caso, en la primera infancia, a los 2 meses, ya pesaban 500 gramos más que el grupo control. No deja de ser, a los 2 meses, ¿ya? Y que luego, cuando estos niños tenían 6 años, el IMC era 1.4 de desviación estándar más alto. O sea, tenían en promedio los niños sobrepeso, ¿ya? Entonces, efectivamente, al parecer hay una programación genética de la descendencia de estas mujeres con SOP. Y entonces nosotros queremos averiguar cuál podría ser la causa o algunas de, además de los andrógenos que está descrito, ¿cierto?, que podrían estar influenciando en esta programación. Y es por eso que al irnos a mirar la salud cardiometabólica de los hijos e hijas de mujeres con esta patología, lo que vemos es que las hijas tienen más síndrome metabólico, tienen mayor circunferencia de cintura, tienen un metabolismo de la insulina alterado, y además, un 40% podría desarrollar la enfermedad. La verdad es que es súper prevalente. En el laboratorio siguen a estas mujeres, ya les hacen controles seriados, mensuales, y yo diría que del total, un 50, incluso un 60% de ellas, su descendencia también tiene la enfermedad. Y no solo influye en las mujeres, porque uno dice, no, es que la mujer va a tener SOP. No, los hombres también. Los hijos de estas mujeres tienden a tener obesidad temprana en la infancia, tienden a tener además una alteración de su tejido adiposo visceral, tienden a ser más inflamatorio y un mayor riesgo de infarto. Entonces, está descrito que la descendencia tiene esta programación, nos enfrenta en el fondo a cambios que a la larga se traducen en obesidad y finalmente mayor riesgo cardiovascular en la descendencia. Y entonces por eso, en mi tesis de doctorado, yo quiero saber si es que la leche materna está involucrada en estas alteraciones, ¿ya? Y si tal vez esta modulación epigenética podría tener alguna relación con el contenido de microRNA y de vesículas extracelulares en la leche materna. Actualmente estoy en plena ejecución del proyecto, ya tengo 12 pacientes, tengo 2 pacientes SOP, así que si conocen, no. Pero en el fondo, chiquillos, lo que les quiero contar es que la leche materna es un fluido súper complejo y la verdad es que espero en un tiempo más poder contarles los resultados y la verdad es que ha sido súper enriquecedor hacer este proyecto. Yo siempre trabajaba con bebés, yo trabajaba en la neo, entonces estaba acostumbrada más bien a dedicarme al lactante, pero trabajar con la IDA además es muy enriquecedor. Y ese era un poco el objetivo de esta presentación, contarles lo complejo que es la leche materna. Puede sonar súper alejado, súper como lejos de la nutricionista, pero creo que solo nosotros podemos darle ese toque, ¿cierto? De los macros, los micros, los compuestos bioactivos, y creo que tenemos que involucrarnos cada vez más en este ámbito de trabajo. Y entonces, en conclusión, el objetivo de esta presentación en absoluto es desincentivar la lactancia. Es entender que hay evidencia que nos muestra que es importante diseñar estrategias de promoción de la salud, que permitan apoyar la lactancia, pero también permitan el cuidado prenatal.
Tenemos que cuidar a las adolescentes, a las mujeres en edad fértil, para que no lleguen a la obesidad, para que no lleguen a las consecuencias del síndrome ovario poliquístico, ¿sí? Y potenciar el cuidado de esta ventana crítica que son los primeros 1000 días de vida. Si cuidamos a la mujer adolescente, a la mujer en edad fértil, vamos a tener un niño que va a estar expuesto, ¿cierto?, a un ambiente mucho más controlado y a buenos factores, ¿cierto?, durante este desarrollo. Ahora, no hay que, de alguna manera, desanimarse porque uno dice, pucha, los primeros 1000 días es un tiempo súper acotado, los 2 años pasan volando. Si bien es cierto, es así, hay una mayor plasticidad en ese periodo, la verdad es que cualquier intervención va a generar algún efecto en el curso de la vida. O sea, cualquier intervención nutricional, ¿cierto?, de actividad física, de estilos de vida, va a mejorar este curso de la vida. Entonces, nuestro trabajo como nutricionista es súper importante, porque cualquier intervención que hagamos va a favorecer el desarrollo en un inicio de este lactante, ¿cierto?, pero que a la larga se traduce en una mejor calidad de vida. Bueno, muchas gracias.